Vamos a sumergirnos profundamente en el arte de darle la vuelta a la tabla del rechazo, inspirados por nada menos que el filósofo estoico Marco Aurelio. Imagina que estás en un mundo donde cada no te derriba, sino que te impulsa hacia adelante. Antes de comenzar, asegurémonos de que esta sabiduría llegue a tantos como sea posible. Dale like y activa la campana de notificaciones. Rechazo, una palabra que a menudo trae un aguijonazo, puede convertirse en tu peldaño hacia la grandeza. No se trata de engañar al destino, sino de entender que, a veces, el no del universo es un sí oculto a algo más grande. ¿Te sientes pasado por alto, ignorado o subestimado? Es hora de cambiar el guión. En este video desglosaremos 15 poderosas lecciones que te enseñan a aprovechar el poder del rechazo. No estamos hablando solo de teoría, estas son estrategias prácticas del mundo real que puedes aplicar en tu vida diaria. 1. No reacciones emocionalmente. El rechazo puede picar, haciéndote querer reaccionar y dejar que tus emociones se desborden. Pero aquí hay un arma secreta del manual estoico, la calma. Cuando alguien te rechaza, es tentador dejar que la frustración o la tristeza tomen el control. El estoicismo, una filosofía tan relevante hoy como lo fue en la Grecia antigua, ofrece un camino diferente. Sugiere adoptar una respuesta compuesta y reflexiva. Esto no se trata de suprimir tus sentimientos, sino de no dejar que te controlen. Cuando te ignoren, en lugar de molestarte o buscar validación, da un paso atrás y pregúntate, ¿por qué me molesta esto? A menudo no es el rechazo en sí, sino nuestras propias inseguridades las que más nos hieren. Aquí es donde necesitamos ser prácticos. ¿Te están ignorando? Respira. Reflexiona sobre por qué este momento no te define. Es solo eso, un momento. El estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestras acciones y respuestas, no en el comportamiento de los demás. Así que, mantente cortés, mantente amable. Si sientes la necesidad de acercarte, hazlo con genuina preocupación, no con expectativas. Este enfoque no se trata de ser pasivo, se trata de ser dueño de tus emociones. Es reconocer que tu autoestima no está atada a la aprobación de los demás. Tu poder yace en cómo respondes, no en cómo te tratan los demás. Eso es un cambio de juego. Adoptar esta mentalidad no es fácil, pero es transformadora. Cuando dominas la calma frente al rechazo, no solo estás manejando una situación difícil, estás creciendo. Estás aprendiendo que tu paz interior no depende de la validación externa. Es un viaje hacia la autoconfianza, donde aprendes a valorarte independientemente. Al hacer esto, muestras una fuerza real y resistencia. ¿Y adivina qué? Eso es increíblemente atractivo. La gente se siente atraída por aquellos que están seguros de sí mismos, aquellos que no se desmoronan ante la primera señal de indiferencia. Así que, al mantener la calma, no solo estás sobrellevando, estás prosperando. Te estás convirtiendo en alguien que puede enfrentar el rechazo y convertirlo en un peldaño para el crecimiento personal. Esa es la manera estoica. 2. Demuestra tu valor. El rechazo duele, pero también es una prueba de fuego para tu resiliencia. En lugar de marchitar bajo su peso, véelo como una oportunidad para revelar tu campo. La próxima vez que te pasen por alto en una reunión o te ignoren para una promoción, toma un respiro. En lugar de preparar una tormenta de autocompasión o amargura, canaliza esa energía en acción constructiva. Trabaja en un proyecto que resalte tus habilidades o ofrece liderar una nueva iniciativa. Tu valor no se disminuye por la falta de visión de otros, es una oportunidad para brillar más, imperturbable por las sombras del desprecio. Recuerda ese viejo dicho, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Eso no es solo palabrería, es un plan de acción. El rechazo no es un reflejo de tu valía, es una redirección a donde eres más necesario. Si te pasan por alto para un papel, tal vez es el universo empujándote hacia algo que se alinea mejor con tus talentos y pasiones. Y usa esto como catalizador para reevaluar y realinear cuáles son tus fortalezas fundamentales.
¿Cómo puedes pivotar para aprovecharlas al máximo? Se trata de crear tu propia historia de éxito, una donde cada revés es un escenario para un regreso. Esto no se trata de colocar una sonrisa sobre la decepción, se trata de abrazar el espectro completo de emociones y luego avanzar con gracia. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y reacciones. Cuando te enfrentes al rechazo, practica la empatía tanto para ti mismo como para los demás. Tal vez ese colega que te pasó por alto está luchando con sus propias inseguridades. Extiende la comprensión, no como una debilidad, sino como un testimonio de tu fortaleza. Crece a partir de estas experiencias, reflexiona sobre ellas, aprende y luego, como un fénix, resurge de las cenizas del rechazo más formidable y sabio que antes. Por lo tanto, el rechazo no es el final de tu historia, es un giro en la trama que te empuja a convertirte en la versión más auténtica y resistente de ti mismo. Afróntalo de frente, con la sabiduría de los siglos y la vitalidad de la juventud, y observa cómo se transforma de tu mayor miedo a tu mejor aliado en el crecimiento personal y el éxito. 3. Demuéstrales que están equivocados. El arte de utilizar el rechazo no es simplemente demostrarles a los demás que están equivocados, sino demostrarte a ti mismo de lo que realmente eres capaz. Se trata de transformar el no en tu combustible para el crecimiento. Digamos que alguien duda de tus habilidades en una tarea específica. Aquí tienes la oportunidad de perfeccionar esa habilidad, no para su aprobación, sino para superar tus propios límites. Sumérgete en el aprendizaje, practica incansablemente y muestra un nivel de competencia que ni siquiera sabías que tenías. Esto no se trata de una gran revelación para los escépticos, se trata de construir silenciosamente una fortaleza de competencia y autoconfianza. Ahora imagina el impacto de tus acciones en lugar de palabras. No necesitas anunciar tus planes o progreso, deja que tus resultados hablen. Si te consideran carente de creatividad, emprende un proyecto que muestre tu creatividad. Si te etiquetan como no comprometido, deja que tus acciones consistentes sean tu respuesta. Esta revolución silenciosa de la automejora no es una batalla contra las percepciones de los demás, sino una cruzada por la excelencia personal. Y cuando cambias la narrativa del mundo sobre ti, también cambia. La verdadera esencia de demostrar que están equivocados no radica en cambiar sus opiniones, sino en transformar tu propia autoimagen. Tu viaje de automejora no solo sorprenderá a los demás, sino que también redefinirá tu comprensión de tus capacidades. Esto no se trata solo de demostrar que están equivocados, se trata de redefinir qué significa ser correcto para ti. Y en este viaje, la mayor victoria es la realización de que la única validación que realmente importa es la que te das a ti mismo. 4. Construye tu estatus social. Imagina que estás en una habitación, ignorado, casi invisible. Aquí yace tu oportunidad oculta. El estoicismo nos enseña a convertir tales momentos de rechazo en catalizadores para el crecimiento personal. En lugar de buscar validación, enfócate en la automejora y la participación comunitaria. Esto no se trata de escalar una escalera social, se trata de escalar tu propia escalera de autodesarrollo. Actividades como el fitness físico, explorar pasatiempos o avanzar en tu carrera no son solo tareas, son tus herramientas para tallar un yo más fuerte y resiliente. Piensa en compartir tu viaje, no por los aplausos, sino por la conexión. Cuando hablas sobre tus intereses o logros, deja que sea un puente para encontrar a otros que resuenen con tu historia. Esto no es una estrategia para reunir seguidores, sino un intento sincero de encontrar a los más afines. Al participar en el voluntariado o en el networking, no solo estás agregando líneas a tu currículum, estás tejiendo un tapiz de relaciones significativas. Este enfoque está profundamente arraigado en la filosofía estoica, donde el crecimiento personal y la contribución al bien común están entrelazados. Al construir tu estatus social, la intención es primordial. No es una búsqueda de popularidad, es un viaje hacia convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cada paso que das debe ser un paso hacia la mejora, con un efecto dominó que realce la comunidad.
Este cambio de perspectiva es crucial, no se trata de ser visto, se trata de ver, crecer y a su vez ayudar a otros a crecer. Esta mentalidad estoica es una herramienta poderosa para navegar por el mundo moderno, convirtiendo la marea del rechazo en una poderosa ola de transformación positiva. 5. Dale el tratamiento del silencio. Elegir el silencio frente al no se trata de obtener la ventaja, se trata de mantener tu dignidad. El estoicismo nos enseña a usar el silencio no como un medio para provocar o manipular, sino como una herramienta para la autorreflexión y el dominio emocional. Cuando alguien te ignora y respondes con silencio, deja que ese silencio sea un periodo de introspección. Es un momento para comprender tus sentimientos, para tamizar tus pensamientos y encontrar claridad. Esto no se trata de castigar a la otra persona, se trata de preservar tu paz interior. En este silencio hay una oportunidad profunda para el crecimiento personal. No se trata de cerrarse, se trata de abrirse a ti mismo. El estoicismo nos anima a usar estos momentos para reflexionar sobre nuestras virtudes, nuestros valores y cómo queremos interactuar con el mundo. Es una oportunidad para preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? Este tipo de silencio es constructivo, no destructivo. Es un momento para reforzar tu carácter y alinear tus respuestas con tus principios. Así que, si eliges permanecer en silencio, que sea una elección consciente, arraigada en el autocuidado y la sabiduría. Es una decisión de evitar participar en comportamientos que están debajo de ti, como la manipulación, la venganza o la mezquindad. En su lugar, abraza la llamada del estoicismo a la templanza y el autocontrol. Al elegir no responder, no solo estás ignorando a otra persona, estás escuchándote atentamente a ti mismo. Es una práctica en mantener tu compostura, enfocándote en tu viaje personal y encarnando el ideal estoico de serenidad frente a la adversidad. 6. Sé amable pero emocionalmente distante. Incluso cuando te enfrentas con indiferencia, elige responder con amabilidad, pero mantén tu mundo emocional fortificado. No se trata de ser frío, se trata de proteger tu paz interior. Cuando alguien te ignora, es natural sentirse herido o frustrado. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a saludar tales momentos no con turbulencia emocional, sino con un corazón compuesto. Ofrece una sonrisa, un saludo cortés o un simple deseo de un buen día, pero hazlo sin el peso de las expectativas. Tu amabilidad es un regalo, no una transacción. Mantener la distancia emocional no se trata de construir muros, se trata de trazar líneas. Es comprender que, aunque puedes controlar tus acciones, no puedes controlar cómo responden los demás. Esta distancia no es una señal de debilidad, sino una marca de fuerza y autorrespeto. Es una elección consciente de no dejar que las acciones de otra persona dicten tu estado emocional. Al mantenerte amable pero desapegado, estás diciendo, elijo no dejar que tu indiferencia perturbe mi equilibrio. Este enfoque no solo te protege, te empodera. Este camino de amabilidad combinado con desapego emocional es una poderosa encarnación de la sabiduría estoica. Es un equilibrio que te permite interactuar con gracia y, sin embargo, mantenerte firme en tu propia integridad emocional. Es una demostración de respeto por ti mismo y por los demás, y un testimonio de tu madurez y comprensión. De esta manera, navegas a través de los rechazos de la vida no con amargura o dolor, sino con un inquebrantable sentido de tranquilidad interior y dignidad. 7. Ignórales también. Cuando la vida te da la espalda con indiferencia, no te encojas, elévate por encima de ella. Ignorar a quienes te ignoran no es ser mezquino, es una poderosa declaración de tu autoestima. Imagina esto, alguien decide que no vale su tiempo. Esa es su pérdida, no la tuya. Al elegir no interactuar, estás diciendo valgo más. Es como ponerles un espejo, reflejando silenciosamente su comportamiento y mostrándoles que no te afecta. ¿Cómo haces esto sin perderte en la amargura? Simple, concéntrate en tu vida, tus metas, tu felicidad.
Sumérgete en actividades que te enriquezcan, ya sea leyendo, haciendo deportes, aprendiendo una nueva habilidad o simplemente disfrutando de la compañía de aquellos que sí te valoran. No se trata de vengarte de alguien, sino de recuperar tu energía e invertirla donde importa. A veces duele cuando alguien te ignora, pero en lugar de detenerte en ese dolor, úsalo como catalizador para el crecimiento. Construye una fortaleza de autorrespeto y deja que su indiferencia rebote en ella. No solo estás sobreviviendo a su rechazo, estás prosperando a pesar de él. Este enfoque no solo muestra madurez emocional, es un testimonio de tu fortaleza interior. Recuerda que tu valor no disminuye basado en la incapacidad de alguien para ver tu valía. Mantente fiel a ti mismo y deja que tus acciones hablen más fuerte que su silencio. 8. Quítalos de tu mente. Cuando te enfrentes al rechazo, dominar el arte del desapego se convierte en una herramienta poderosa en tu arsenal. Esto no se trata de olvidar o pretender que el rechazo no dolió, se trata de canalizar esa experiencia en algo transformador. Comienza por reconocer el rechazo, siente su impacto, pero no dejes que ancle tus pensamientos. Como un hábil marinero navegando por mares agitados, usa las olas para guiarte hacia adelante, no para hundir tu barco. Transformar el rechazo requiere un cambio de perspectiva. Imagina el rechazo no como un obstáculo, sino como una señal de desvío, guiándote hacia nuevos caminos y posibilidades. Explora actividades que enriquezcan tu espíritu y amplíen tus horizontes, sumérgete en un libro que desafíe tu pensamiento. Practica un deporte que pruebe tus límites o participa en un proyecto comunitario que ofrezca una nueva perspectiva. Estas no son solo distracciones, son peldaños para el autodescubrimiento y el crecimiento. Cada nueva experiencia talla una parte de ti, haciéndote más resistente y más adaptable. Además, cultiva un círculo de positividad. Rodéate de personas que te eleven e inspiren. En su compañía, comparte tus aspiraciones y escucha las suyas. Tales interacciones crean un entorno donde prospera el crecimiento mutuo. Recuerda, el rechazo no es un reflejo de tu valía, es una invitación a redescubrirte y reinventarte. A medida que navegas por este viaje, descubrirás que lo que alguna vez pareció un doloroso rechazo fue, en realidad, un empujón hacia un camino más satisfactorio. 9. Corta el contacto. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es una herramienta poderosa en tu kit de herramientas emocionales, especialmente cuando se trata del rechazo. Imagina que te han ignorado o rechazado. Tu instinto podría gritar para arreglarlo, para alcanzarlo, para cerrar esa brecha, pero aquí es donde cambias el guión, abraza el silencio. No se trata de jugar juegos, se trata de recuperar tu poder. Cuando eliges no bombardear con mensajes o llamadas, estás dando un paso atrás. Esta pausa no es solo para ellos, es para ti, para recalibrar, para recordar que tu valía no está atada a la aprobación de alguien. Profundicemos más, este silencio no es pasivo, es activo y estratégico. No estás esperando, estás reflexionando y creciendo. Es un momento para reenfocarte en tus metas, tus pasiones, tu vida. Piensa en ello como un botón de reinicio, dándote claridad y fortaleza. Este periodo de no contacto no es frío ni cruel, es un límite que estableces para tu paz mental. Está diciendo, me respeto demasiado como para perseguir o rogar. Esta mentalidad no es solo estoica, es empoderadora, habla volúmenes sobre tu autoestima y confianza. En última instancia, considera el mensaje silencioso que estás enviando. En un mundo donde se esperan respuestas instantáneas, tu silencio puede ser intrigante, incluso atractivo. Muestra que no te perturban fácilmente, que tienes una vida llena de intereses y prioridades más allá de este rechazo. No se trata de hacer que se arrepientan o vuelvan arrastrándose, se trata de mostrar que eres sólido, centrado y no te dejas llevar fácilmente por la validación externa. Este enfoque no garantiza un cambio en su comportamiento, pero asegura un cambio en el tuyo, haciéndote más fuerte, más centrado y listo para enfrentar lo que viene a continuación con gracia y aplomo. 10. Sal y diviértete.
La verdadera esencia de la vida brilla más cuando salimos de nuestras zonas de confort. Abrazar la alegría no es solo para divertirse, es un movimiento estratégico para construir resiliencia frente al rechazo. La reacción típica es retirarse, rumiar en la amargura de la experiencia, pero aquí hay un giro, contrarresta ese instinto buscando deliberadamente la alegría. Esto no se trata de ignorar tus sentimientos, se trata de darles un nuevo campo de juego. Ya sea explorando un nuevo pasatiempo o revisitando una vieja pasión, el acto en sí se convierte en una declaración de desafío contra el peso del rechazo. Los humanos somos criaturas sociales y hay un poder inmenso en las experiencias compartidas. En tu viaje para aprovechar el rechazo, recuerda el valor de tu tribu. Invita a amigos a una caminata, únete a un proyecto artístico comunitario o simplemente comparte una comida. Estos momentos de conexión hacen más que simplemente elevar tu espíritu, afirman tu lugar en el tapiz de la interacción humana. Cada risa compartida, cada historia intercambiada, es un recordatorio sutil de que eres más que la suma de tus contratiempos. Eres parte de una narrativa más amplia, una que prospera en la conexión y la resiliencia compartida. Aquí es donde sucede la verdadera magia, entra en lo desconocido. El rechazo puede sentirse como una puerta cerrada, pero en realidad abre muchas más. Prueba una cocina que nunca has probado, visita un vecindario que nunca has explorado o asiste a un taller sobre un tema desconocido para ti. Estas experiencias no son solo distracciones, son oportunidades para crecer. Cada nueva experiencia agrega capas a tu carácter, haciéndote más adaptable, más empático y más equipado para manejar las curvas que la vida lanza. Recuerda, el objetivo no es olvidar el rechazo, sino crecer a partir de él, convirtiendo cada no en un peldaño hacia una vida más rica y vibrante. 11. Actúa como si no existieran. Cuando te enfrentes a alguien que te ignora, a veces la respuesta más fuerte es una tranquila. No se trata de ser mezquino o frío, se trata de respetar tu propia paz. Si alguien elige pasarte por alto, déjalos. No desperdicies tu energía tratando de llamar su atención o iniciar una conversación. En su lugar, redirige tu atención. En un entorno social como una fiesta, esto podría significar volverse hacia alguien que valora tu compañía, inicia una conversación allí. Se trata de reconocer que tu valía no está definida por el reconocimiento de otra persona. En las interacciones inevitables donde debes tratar con esta persona, mantén el profesionalismo. Mantén las conversaciones breves, al grano y carentes de profundidad personal. Esto no se trata de superarlos, se trata de aparecer por ti mismo. Al mantenerlo estrictamente profesional, no estás dando espacio para un drama innecesario. Es una postura que dice, estoy aquí por lo que es importante, no por el juego. Este enfoque te ayuda a mantenerte enfocado en lo que importa, manteniéndote arraigado e inalterado por la indiferencia. En última instancia, si el desprecio continúa, abraza el poder de alejarte. Esto no es una derrota, es un retiro estratégico. Se trata de entender que tu energía está mejor invertida en otro lugar, en relaciones y búsquedas que te traigan alegría y crecimiento. Al elegir no participar en una lucha unilateral, no solo estás pasando más allá de una persona, te estás moviendo hacia mejores oportunidades, interacciones más saludables y un estado mental más pacífico. Tu respuesta a la indiferencia no es un reflejo de la derrota, es un testimonio de tu fortaleza y autorrespeto. 12. No supliques por atención. Frente a la indiferencia, la forma estoica no es suplicar por atención, es un llamado a anclarte en tu propia autoestima e independencia. Cuando alguien te ignora, no es una señal para que actúes más fuerte para su mirada, en cambio, es una oportunidad para mirar hacia adentro y reafirmar tu propio valor. El estoicismo nos enseña que nuestra autoestima no debe ser un péndulo influenciado por la atención de los demás. Se trata de ser firme en tu propia autoconciencia, sabiendo que tu valía no está en negociación. Participa en tus pasiones y búsquedas con un corazón lleno de autosuficiencia. No se trata de mostrar para que alguien se dé cuenta de lo que se está perdiendo, se trata de darte cuenta por ti mismo de lo que aportas a la mesa.
Dedícate a actividades que te satisfagan, conéctate con personas que te aprecien y cultiva una vida de la que estés orgulloso. Esto no es un acto pasivo, es un vibrante abrazo activo de tu propia vida. Se trata de estar tan involucrado en tu propio crecimiento y felicidad que la necesidad de validación externa comienza a desvanecerse en la irrelevancia. Así que, en lugar de perseguir la atención fugaz, invierte en ti mismo. Construye una vida con la que estés contento independientemente de cómo otros la perciban. Deja que tu confianza y autoaseguro sean una oportunidad para fortalecer tu resolución y profundizar tu sentido del autovalor. 13. No reveles tu lucha. Cuando alguien te ignora, la tentación de mostrar tus luchas puede ser abrumadora. Sin embargo, el estoicismo nos enseña el arte de mantener nuestra compostura. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de resiliencia interna. Mostrar que no te afecta no es una farsa, es un reflejo de la verdadera estabilidad interior. Continúa con tu vida con el mismo vigor y determinación de antes. No es una actuación para los demás, sino un testimonio de tu propia fortaleza. Este enfoque no se trata de negar tus sentimientos, reconócelos, pero no dejes que sean el capitán de tu barco. Deja que la calma y la seguridad sean tus guías. Se trata de controlar lo que puedes, tus acciones, tus respuestas, tu comportamiento. Al continuar tu vida con confianza, no solo estás mostrando a los demás tu fortaleza, te estás recordando a ti mismo. Es una forma sutil pero poderosa de afirmar que tu sentido del autovalor es independiente de las opiniones o acciones de los demás. En esencia, al no revelar tu lucha, estás abrazando la filosofía estoica de resiliencia emocional. No se trata de esconder tus emociones, se trata de manejarlas de una manera que mantenga tu dignidad y autorrespeto. Es una demostración de sabiduría e integridad, mostrando que estás arraigado en tu propio carácter y no te dejas llevar por circunstancias externas. Tu respuesta frente al rechazo no es solo para que el mundo la vea, es un espejo que refleja tu propia fortaleza y estabilidad. 14. Practica la gratitud por las dificultades. Como practicante de la filosofía estoica, te invito a ver cada rechazo no como un fracaso, sino como una oportunidad invaluable para tu crecimiento personal. Marco Aurelio nos enseñó que las dificultades son pruebas que la vida nos presenta para desarrollar nuestras virtudes. La próxima vez que enfrentes el rechazo, detente y reflexiona, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué cualidades puedo fortalecer gracias a este desafío? Imagina que cada dificultad es un maestro que te guía hacia una mayor sabiduría y fortaleza. Agradece estos momentos, ya que están esculpiendo una versión más resiliente de ti mismo. La gratitud por las dificultades transforma tu perspectiva, permitiéndote ver el rechazo no como un obstáculo insuperable, sino como un peldaño hacia tu mejora continua. Adopta el hábito de la gratitud diaria. Cada noche, toma unos minutos para reflexionar sobre las adversidades que has enfrentado y escribe en tu diario cómo te han beneficiado. Este sencillo acto fortalecerá tu espíritu, recordándote constantemente que cada no recibido es una lección valiosa en tu camino hacia el éxito. 15. Visualiza la superación del rechazo. La mente es una herramienta poderosa, y en el estoicismo, aprendemos a utilizarla a nuestro favor. Visualizar la superación del rechazo es una técnica que Marco Aurelio probablemente aprobó, dado su énfasis en la claridad mental y el control sobre nuestras reacciones internas. Cierra los ojos e imagina detalladamente cómo superarás el rechazo. Visualiza el proceso completo, desde el momento en que enfrentas la adversidad, hasta cómo utilizas esa experiencia para fortalecerte y avanzar hacia tus metas. Este ejercicio no es solo una fantasía, es una preparación mental que te condiciona para actuar con confianza y determinación cuando el rechazo realmente ocurra. La visualización positiva te permite anticipar los desafíos y prepararte emocionalmente para ellos. Al practicar esto regularmente, te entrenas para mantener la calma y la claridad en situaciones difíciles, transformando el rechazo en una oportunidad para demostrar tu resiliencia y capacidad de adaptación. Utiliza esta técnica cada vez que sientas que el rechazo te afecta.
Dedica unos minutos al día para visualizar tu respuesta estoica a las dificultades. Al hacerlo, estarás fortaleciéndote mentalmente y preparando el terreno para convertir cada rechazo en un trampolín hacia el éxito. Hemos viajado juntos a través de los giros y vueltas de la psicología inversa, descubriendo 13 poderosas lecciones sobre la transformación del rechazo en una herramienta para tu éxito. Recuerda, cada no que enfrentas es un peldaño hacia la resiliencia, una lección en el estoicismo que nos enseña a canalizar nuestra fuerza interior. Ahora te desafío a aplicar estos conocimientos en tu vida. Abraza el rechazo no como un revés, sino como un catalizador para el crecimiento y el autodescubrimiento. No te vayas, llegamos a la mitad del video, y aquí te voy a regalar por tu tiempo que le dedicaste a mi contenido, algo para combinar con las 3 lecciones anteriores, y estos son 10 remedios estoicos para nunca sentirse solo o deprimido. ¿Has sentido como si estuvieras cargando una pesada nube de soledad, o una sombra de ansiedad y depresión que no desaparece? Estas emociones pueden afectar a cualquiera, incluso a los más fuertes. Los antiguos estoicos, a pesar de ser conocidos por su notable resistencia y valentía, no eran ajenos a emociones como la soledad o la depresión. Entonces, ¿qué los hizo destacar? No fue la ausencia de estos sentimientos, sino su enfoque práctico para manejarlos. De regalo los invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Exploraremos 10 estrategias estoicas que pueden ayudar a transformar estas emociones, de desafiantes en oportunidades de crecimiento y autorreflexión. 1. Ser un mejor amigo para ti mismo. Esto puede sonar como un giro moderno en la sabiduría antigua, pero es una herramienta poderosa contra las sombras de la soledad y la depresión. Imagina, por un momento, que te enfrentas a una empinada subida por la montaña de la vida, el camino lleno de desafíos que parecen insuperables. ¿Regañarías a un amigo por tropezar en este camino o le ofrecerías una mano de aliento y creerías en su fuerza para superarlo? Imagina a Quintus, una figura de sabiduría estoica antigua, que una vez encontró a un alma hablándose a sí misma como si estuviera dirigiéndose a un extraño indigno. La intervención de Quintus fue simple, pero profunda. Recuerda, no estás hablando con una mala persona, dijo, cortando el ciclo de la soledad y la autocrítica con la agudeza de la bondad. Esto no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias batallas, donde el aislamiento engendra un crítico interno severo, y ese crítico, a su vez, nos aleja aún más del calor de la conexión humana. Abrazar esta amistad propia es un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la aceptación. No se trata simplemente de decir palabras reconfortantes o buscar consuelo temporal, sino de sumergirse en la honestidad cruda de reconocer tu propia valía, incluso en los momentos en que te sientes más vulnerable. Es un acto de coraje y compasión hacia uno mismo, donde te enfrentas a tus propios demonios internos y los transformas en aliados en lugar de enemigos. Recuerda las lecciones transmitidas en las calles de la antigua Atenas. El diálogo interno severo cierra la puerta al amor y la conexión que tanto anhelamos. Es por eso que cambiar el guión en tu mente, pasar de ser tu propio crítico implacable a ser tu mejor aliado, es esencial para cultivar una verdadera amistad contigo mismo. Reconoce que no eres una mala persona, sino un ser humano lleno de complejidades y potencial de crecimiento. Esta realización no solo desbloquea el amor propio en su forma más auténtica, sino que también abre las puertas a un mundo donde otros pueden ver y apreciar tu luz interior. Es un remedio ancestral, arraigado en la sabiduría estoica, que te insta a convertirte en el amigo de ti mismo que buscarías en los demás. Al hacerlo, te conviertes en un faro de amor y aceptación, irradiando tu propia autenticidad y atrayendo a otros hacia ti con tu brillo interior. 2. Mueve tu cuerpo. Mover tu cuerpo es más que simplemente un camino hacia la actitud física, es una práctica esencial para combatir la soledad y la depresión que pueden invadir nuestra mente y espíritu. Considera cada movimiento como una conversación íntima entre tú y tu ser interior, donde cada paso, cada estiramiento, refuerza tu fortaleza y resistencia.
Ya sea que optes por caminar tranquilamente, correr con determinación o dedicarte a estiramientos revitalizantes, no estás huyendo de tus problemas, sino avanzando activamente hacia un estado mental más claro y pacífico. Este proceso va más allá del mero ejercicio físico, se trata de tejer una narrativa de superación con cada movimiento que haces y cada respiración que tomas, contribuyendo a la historia de tu renacimiento personal. Cuando te sientes abrumado por la tristeza o la sensación de estar solo, es tentador retirarse y aislarse del mundo que te rodea. Sin embargo, aquí está el secreto: tu cuerpo posee una asombrosa capacidad para combatir esas sombras. Al moverte con intención, enciendes una chispa dentro de ti, una luz que penetra incluso en los rincones más oscuros de tu mente. No necesitas escalar montañas o correr maratones para experimentar este cambio, basta con moverte con conciencia propia. Ya sea danzando libremente en la comodidad de tu sala de estar o dando un relajante paseo por el parque, cada movimiento es un paso adelante en la lucha contra las cadenas de la desesperación. Este proceso no solo te recuerda que tienes el control sobre tu cuerpo y tu mente, sino que también eres capaz de trazar tu propio camino hacia la sanación y la felicidad. 3. Expande tu punto de vista. Imagina estar en un pedazo de tierra que llamas tuyo, sintiendo su vastedad extendiéndose bajo tus pies, solo para descubrir su verdadero tamaño desde el punto de vista de una nave espacial o avión. De repente, lo que parecía infinito ahora refleja un punto en medio de un tapiz infinito. Esta perspectiva no es nueva, es una sabiduría que resuena desde el pasado, donde incluso Marco Aurelio, gobernando un imperio que abarcaba el mundo conocido, reconoció la importancia de alejarse. Él veía su dominio, con sus escaramuzas periféricas, como simples hormigas sobre una migaja. A través de esta lente, se nos recuerda que los ciclos de la vida, el ascenso y la caída de generaciones, y la repetición interminable de la danza de la naturaleza humana no son únicos de nuestra era. Nuestras pruebas personales, esos momentos que sentimos como monumentales, son solo ecos en el vasto paisaje de una historia perpetua que se extiende a lo largo del tiempo. Al elevar nuestro punto de vista, nos damos cuenta de que nuestras mayores preocupaciones a menudo son más pequeñas de lo que inicialmente percibimos. Los momentos que podríamos considerar insignificantes, en realidad nos conectan con una experiencia humana atemporal en la que cada uno de nosotros desempeña un papel único pero significativo. Es un llamado profundo a abrazar una perspectiva más amplia, una que nos permite encontrar consuelo, humildad y claridad en el reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande que nuestras preocupaciones individuales. Esta narrativa, que se despliega a lo largo de milenios, nos invita a trascender nuestras preocupaciones diarias y a encontrar significado tanto en los eventos grandiosos como en los aparentemente mundanos. Este cambio de vista no busca menospreciar nuestras experiencias personales, sino más bien conectarnos con la inmensidad de la vida misma. Nos insta a encontrar belleza y propósito tanto en las montañas como en los valles de nuestra existencia, y a reconocer la fuerza y la resistencia perdurables que siempre han sido el núcleo del espíritu humano. 4. Estar más satisfecho. Buscar sueños y alcanzarlos puede sentirse como una búsqueda interminable de la felicidad, un viaje marcado con momentos de logro ensombrecidos por un deseo insaciable de más. Esta búsqueda implacable a menudo nos ciega ante la belleza de nuestra situación actual, lo que conduce a una paradoja donde el éxito se encuentra con un sentido de insatisfacción. Es una narrativa demasiado común, eco en cuentos de aquellos que han estado en el centro de atención solo para encontrarse luchando con un sentimiento de vacío. Tomemos, por ejemplo, la fascinante historia de un actor que, a pesar de alcanzar un reconocimiento ampliamente aclamado en un querido programa de televisión, se encontró atrapado en una red de descontento ansioso, anhelando un mayor estrellato en el mundo cinematográfico. Este relato ilustra de manera contundente una verdad profunda que atraviesa las fibras de nuestra existencia: nuestra felicidad rara vez se encuentra en los elogios efímeros o en los logros temporales, sino en la relación que cultivamos con nosotros mismos. Estar satisfecho con nuestra vida implica mucho más que simplemente aceptar el momento presente, significa abrazar plenamente lo que somos y lo que tenemos en este momento.
Es reconocer y apreciar nuestra situación actual sin caer presa de la constante comparación con los demás o de la búsqueda implacable de lo que aún no tenemos. Se trata de encontrar contentamiento genuino en nuestro viaje personal, en el proceso mismo de crecimiento y desarrollo que nos define como seres humanos. Al hacerlo, nos liberamos del constante deseo de más y más, que a menudo nos aleja de la felicidad y nos sumerge en la espiral de la insatisfacción. Este enfoque no solo ofrece un alivio poderoso contra la soledad y la depresión, sino que también transforma nuestra perspectiva fundamental sobre la vida. Nos enseña a valorar el momento presente, a encontrar alegría en la simplicidad de ser y a apreciar cada experiencia, por pequeña que sea, como una oportunidad para crecer y encontrar significado en nuestra existencia. 5. Pedir ayuda. La valentía no se trata solo de enfrentar batallas solo, sino de saber cuándo extender la mano en busca de ayuda. Enfrentar la tormenta solo puede forjar fuerza, pero incluso los guerreros más poderosos conocían el valor de un muro de escudos junto a ellos. Marco Aurelio, un estoico no solo en filosofía sino en las batallas que lideró, una vez iluminó el camino para aquellos que caminan entre sombras: no te avergüences de necesitar ayuda. Como un soldado asaltando un muro, tienes una misión que cumplir, y si has sido herido y necesitas a un camarada para levantarte, ¿qué importa? Esta antigua sabiduría sigue siendo válida hoy, especialmente para aquellos que sienten el peso del mundo sobre sus hombros. Es un llamado a las armas, no a luchar solo, sino a buscar tu legión, tu comunidad, que está lista para soportar el peso de la batalla contigo. La esencia del verdadero coraje no reside únicamente en soportar el sufrimiento en silencio, sino en tener la valentía de reconocer cuando necesitamos ayuda. Imagina esos poderosos grupos de apoyo, esos círculos de recuperación donde las almas, en su punto más bajo, encuentran una fuerza compartida, no a través de una jerarquía que dicta desde arriba, sino en la solidaridad de la lucha compartida y el apoyo mutuo. Es en estas comunidades donde se destila el verdadero poder de la resiliencia colectiva, donde los individuos se transforman en estoicos no por naturaleza, sino por elección y experiencia compartida. Porque comprender que no menos por buscar ayuda es dar un paso en la dirección de la verdadera sabiduría, una sabiduría que ha sido reconocida incluso por los emperadores en sus momentos más desafiantes. Cada voz que se alza para pedir ayuda, cada mano que se extiende en un gesto de solidaridad, representa un paso adelante, alejándonos de las sombras y acercándonos a la luz mientras navegamos juntos por las aguas tumultuosas de la vida. 6. Aprende a sufrir con otros. En la vastedad del esfuerzo colectivo por superar obstáculos, encontramos una profundidad de poder y una magia que trascienden las simples palabras. Ya sea desafiando las alturas imponentes de una montaña, sincronizando nuestros movimientos en un equipo de remo contra la neblina matutina, o compartiendo el silencio sereno de una sesión de meditación mientras enfrentamos juntos el tumulto de nuestras propias mentes, estas experiencias nos conectan en un nivel más profundo que la simple camaradería. Nos recuerdan que nuestras batallas no se libran solas, sino que son compartidas entre guerreros del mismo espíritu, cada uno aportando su fuerza y resiliencia al fuego común. Imagina la fuerza y la resiliencia que se pueden encontrar en la mirada de otro individuo, alguien tan decidido como tú pero también tan vulnerable, mientras juntos superan la barrera del dolor y la incertidumbre. Es en estos momentos, en el crisol del desafío colectivo, donde nace la verdadera comunidad, donde los lazos se fortalecen y se forjan amistades que perdurarán más allá de la adversidad. Pero este llamado a la acción va más allá, es una invitación abierta a todos nosotros para salir de nuestras propias trincheras y unirnos con aquellos que no solo buscan sobrevivir, sino también triunfar juntos. Porque es precisamente en el crisol de la adversidad compartida donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Es aquí donde nuestros corazones se elevan, nuestros espíritus se fortalecen y nuestras almas se nutren de la conexión humana. Y lo más importante, es donde aprendemos que nunca tenemos que enfrentar la oscuridad solos. En la unión y solidaridad con otros, encontramos el poder para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, recordando que la fuerza colectiva es la más poderosa de todas. 7. Recuerda la impermanencia de las cosas.
La vida, con su misteriosa manera de equilibrar las oportunidades, nos muestra que el eco de nuestras acciones se desvanece en el silencio del tiempo. Tal como señaló el antiguo Marco Aurelio en esta danza eterna, incluso el poderoso Julio César y el ciudadano más humilde de Roma comparten un destino final bajo la tierra, un recordatorio impactante de que nuestras ansias de fama y de importancia o inmortalidad son meros susurros fugaces en comparación con la vastedad de la eternidad. La esencia del verdadero coraje no reside únicamente en soportar el sufrimiento en silencio, sino en tener la valentía de reconocer cuando necesitamos ayuda. Porque comprender que no eres menos por buscar ayuda es dar un paso en la dirección de la verdadera sabiduría, una sabiduría que ha sido reconocida incluso por los emperadores en sus momentos más difíciles. 8. Enfocarse en tu camino. Tallar tu propio camino en este bullicioso mundo demanda más que simplemente saber hacia dónde quieres dirigirte, implica la disciplina constante para mantener el curso sin perderse en el ruido ensordecedor que nos rodea. Séneca nos introdujo el concepto de emía, la conciencia de nuestro viaje sin distracciones, donde cada paso está marcado por una claridad de propósito que nos guía a través de los múltiples senderos que se entrecruzan con el nuestro. Esta antigua sabiduría nos recuerda que el verdadero desafío no radica tanto en trazar nuestro curso, sino en resistir la constante tentación de desviarnos, atrapados por los éxitos y fracasos de aquellos que nos rodean. Es una prueba de autoconfianza y disciplina, una habilidad para mantener la mirada fija en nuestros objetivos y plazos sin sucumbir a las numerosas distracciones que inundan nuestra vida diaria. Abrazar este enfoque significa reconocer y aceptar que el viaje de cada individuo es único, incluyendo el nuestro. Cuando liberamos nuestra mente de la constante comparación con los logros de los demás, encontramos un profundo sentido de propósito y satisfacción interior. Sin embargo, llegar a esta comprensión no es un proceso sencillo, requiere un esfuerzo constante para superar el ego y resistir la tentación de buscar validación externa. Pero la recompensa por este esfuerzo es invaluable, nos liberamos del peso de la comparación, ganando la libertad para perseguir nuestras aspiraciones sin la constante sombra de la envidia o la duda. Al concentrarnos en nuestro propio camino, no solo navegamos por la vida con una visión más clara y definida, sino que también cultivamos una resiliencia interna que nos protege de los sentimientos de soledad y depresión que a menudo acompañan la sensación de no encajar en el mundo que nos rodea. 9. No reprimas tus emociones. Sentirte solo o deprimido puede parecer como cargar una montaña sobre tus hombros. Pero en esos momentos de oscuridad es importante recordar que incluso las mentes más sabias de los tiempos antiguos lucharon contra tales gigantes. Séneca, con su pluma como su espada, no solo escribió ensayos conmovedores, sino que también ofreció consuelo en sus palabras, abrazando el alma en sus horas más oscuras. Sus escritos no eran simples palabras, sino líneas de vida arrojadas a los turbulentos mares de la emoción humana. Nos enseñó una lección invaluable que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces: no debemos empujar nuestros sentimientos dentro de una caja y tirar la llave. No se trata de llevar una armadura de indiferencia, sino de reconocer la tormenta de emociones y navegar a través de ella, no como prisioneros, sino como maestros de nuestro propio destino emocional. El primer paso es comprender por qué una nube de tristeza se cierne sobre ti, pero el verdadero poder radica en saber que está bien sentir, en reconocer la complejidad de las conexiones humanas. Es un baile entre la mente y el corazón y cada uno toma la iniciativa cuando es necesario. Cuando te encuentres enfrentando el abrumador peso de la soledad o la tristeza, es fundamental recordar que no se espera que silencies tu corazón, sino que lo escuches atentamente. Permítete sumergirte en tus emociones, explorar su origen y comprender su significado más profundo. Reconoce que, en ocasiones, el camino a través de la oscuridad no consiste en reprimir esos sentimientos, sino en aceptarlos plenamente y permitir que te guíen hacia la sabiduría y el crecimiento personal. La aceptación de nuestras emociones y experiencias más difíciles nos brinda la oportunidad de aprender de ellas, de descubrir nuestra propia fortaleza interior y de encontrar formas de superar los desafíos que enfrentamos. Al abrazar nuestras emociones con compasión y comprensión, podemos transformar la adversidad en una poderosa fuente de crecimiento y evolución personal.
Recuerda que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene el potencial de enseñarnos lecciones valiosas y de enriquecer nuestras vidas de formas inesperadas. Al adoptar una actitud de aceptación y apertura hacia nuestras emociones, podemos cultivar una mayor resiliencia emocional y encontrar un mayor sentido de paz interior en medio de las tormentas de la vida. 10. Abraza la adversidad. Cada contratiempo, cada golpe, cada desafío y cada desilusión que encuentras no es una señal para retirarte, es la manera única del universo de invitarte a una prueba de fuerza, un duelo con el destino. Séneca, resonando a través de las eras, nos susurra que el camino menos transitado, lleno de adversidad, es donde encontramos nuestro verdadero ser. Navegar suavemente en mares tranquilos es placentero, pero son las tormentas las que revelan al capitán que llevamos dentro. Cuando la vida no se alinea con nuestros deseos, es tentador sumergirse en la decepción. Sin embargo, son precisamente estas pruebas, la fricción y la resistencia que enfrentamos, las que nos pulen en mejores versiones de nosotros mismos. Es en los momentos de mayor adversidad, cuando estamos inmersos en la lucha y los obstáculos parecen insuperables, que se nos presenta una oportunidad única. No se trata simplemente de desear una vida más fácil, sino de reconocer el valor en el caos, de enfrentarlo con valentía y salir fortalecidos y más sabios al otro lado. Cada desafío, cada contratiempo, nos brinda la posibilidad de crecer, de desarrollar nuestra resiliencia y de cultivar virtudes que nos lleven hacia la excelencia. Es fundamental abrazar estas pruebas como lecciones en resiliencia, como oportunidades para cultivar la virtud y como pasos importantes en nuestro camino hacia la excelencia personal. Recordemos que la dulzura de la victoria nunca es tan plena sin el sabor amargo de las batallas libradas y los obstáculos superados en el camino. Por lo tanto, cuando la vida no siga el ritmo que deseamos, no debemos rendirnos ni sucumbir al desaliento, en cambio, debemos seguir adelante con determinación y persistencia, sabiendo que cada desafío nos hace más fuertes y nos acerca un paso más hacia la realización de nuestro verdadero potencial. Hemos viajado juntos a través de los giros y vueltas de la psicología inversa, descubriendo 13 poderosas lecciones sobre la transformación del rechazo en una herramienta para tu éxito. Recuerda, cada no que enfrentas es un peldaño hacia la resiliencia, una lección en el estoicismo que nos enseña a canalizar nuestra fuerza interior. También en 10 remedios estoicos para nunca sentirse solo o deprimido, que conjuntamente te vas a liberar de todos tus pensamientos malos hacia las otras personas, ahora te desafío a aplicar estos conocimientos en tu vida. Abraza el rechazo no como un revés, sino como un catalizador para el crecimiento y el autodescubrimiento. Estoy ansioso por escuchar tus historias. Así que suscríbete, activa la campana de notificaciones y deja un comentario a continuación. Comparte tu viaje, tus victorias e incluso tus luchas. Aquí está para dominar el arte de la resiliencia estoica juntos. Sé estoico, por siempre. Estoy ansioso por escuchar tus historias.